Buenos días, esta es una prueba de audio. 1, 2, 3, prueba de audio. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Odontología de la UNAM. El día de hoy es un gusto para mí presentarles a la doctora Maru Vera en una nueva emisión del programa Educación Continua a Distancia. Muy buenos días, doctora. Dejo a los idontonautas con usted. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. En ausencia del doctor Navarro Gori, que tuvo un compromiso de tipo académico, no puede estar con nosotros, y vamos a dar inicio tanto a nuestro programa de radio como a nuestro Face en vivo. Y realmente hoy nos pusimos de gala. Tenemos como invitado al doctor Víctor Moreno Maldonado. Ustedes saben, es muy reconocido, la gente que ahorita nos escucha fueron muchos alumnos, yo fui su alumna, es un privilegio estar aquí con él y mencionarles datos pequeñitos, pero que significan mucho. Él es profesor de carrera a tiempo completo en el área de prostodoncia, tanto en el área teórica como clínica. Tiene una maestría en el área clínica de prostodoncia, tiene un doctorado en ciencias y que es un honor saber que tiene poquito de esto, como 2 o 3 años, que realmente él sigue con sus estudios y terminó el doctorado y recibió su título aproximadamente, como les mencioné, hace 2 o 3 años. Además de que la semana pasada él fue nuestro profesor reconocido a nivel de entrega de medallas por el rector de nuestra universidad, con 50 años de profesión. Doctor Moreno, es un gusto estar aquí con usted, un honor. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Quisiera que entonces el día de hoy iniciáramos este espacio académico con su presentación, de cuál nos va a hablar de oclusión cruzada. Adelante, claro, doctor. Claro que sí, muchas gracias. Para mí es muy importante que podamos observar, que podamos reconocer, que tenemos que aceptar que todo lo que estamos haciendo allá afuera en los consultorios dentales, estamos provocando mucha iatrogenia a los pacientes por no prepararnos adecuadamente. El día de hoy voy a hablar yo de lo que es la prótesis, no lo que es la placa total. Para mí, el concepto de placa total solo lo utilizan los perros cuando los vacunan, los automóviles para identificar quién me atropelló y unas ratas de 2 patas que andan en la calle vestidos de azul que dicen ser policías. Son los únicos que usan placas. Todos los pacientes tienen que usar una prótesis y una prótesis es algo biofuncional que no le damos el valor requerido. La plática de hoy tiene un título que para muchos puede ser extraño o raro y que se llama prótesis total con oclusión cruzada e inclusive cruzada e invertida. No lo invento yo. Aquí tiene ustedes el glosario de términos prostodónticos y que nos dice que es una relación oclusal en la cual los dientes mandibulares se sitúan hacia bucal con respecto a los dientes superiores antagonistas. Las crucis bucales superiores se localizan en la fosa central de los dientes inferiores, totalmente a la inversa de como nos han platicado. Autores han hablado de esto por muchos años, hace mucho tiempo. Para el autor Horst, nos dice que la oclusión cruzada se lleva a cabo en aquellos casos en donde el hueso de la mandíbula es más ancho que su antagonista, el maxilar. Por lo mismo, se descarta cualquier reproducción acorde con las condiciones naturales que presentaban los rebordes alveolares. Cuando vemos un reborde alveolar, generalmente siempre estamos imaginando que la mandíbula es más pequeña que el maxilar. Pero por un proceso de cicatrización, en el paciente totalmente desdentado, la mandíbula llega a ser mucho más ancha que el maxilar. Y entonces tenemos que resolver cómo arreglar este problema para el paciente.
En la articulación cruzada, el perfil muestra una mandíbula protruida. La línea de unión intervestibular forma un ángulo relativamente pequeño con relación al plano de oclusión. Ahí lo tienen ustedes. No lo inventamos. Grandes casas comerciales que se dedican a la fabricación de dientes hacen dientes para oclusión cruzada. Y ahí lo pueden ver ustedes en esta diapositiva. Vean ustedes cuál es la posición de los dientes anteriores del maxilar, de la mandíbula. La mandíbula está mucho más protruida que el maxilar, proceso de la cicatrización. Por lo tanto, las cúspides bucales de los dientes superiores deberán descansar en la fosa central de los dientes inferiores. El mismo autor nos decía, la resorción del reborde alveolar mandibular es a expensas de la cresta del reborde residual. La resorción del reborde alveolar maxilar es a expensas de la tabla externa hacia palatino. Y esto es muy fácil de entender. Todos automáticamente, anatómicamente sabemos que el agujero palatino anterior en un paciente dentado se encuentra a la altura del ápice de los dientes centrales superiores. Y muchas veces cuando vemos un reborde residual de un maxilar, observamos la papila incisiva encima de la cresta del reborde residual. Quiere decir que ahí está el agujero palatino. Y cuando el paciente tenía dientes, estaba en el ápice. ¿Por qué ahora está sobre la cresta? Precisamente por el tipo de cicatrización que nos están hablando. Vean ustedes, ahí tienen la parte superior, un maxilar. En la parte inferior tienen la mandíbula. Vean cómo, con el proceso de resorción de la mandíbula, esta se hizo más baja únicamente, en tanto que el maxilar se fue reduciendo a través de la tabla externa. La resorción de los rebordes residuales en maxilar es en sentido centrípeto, o sea, se va estrechando hacia adentro y hacia arriba. Y en la mandíbula es en sentido centrífugo, quiere decir que la mandíbula siendo más ancha que el maxilar, modificando la anchura disponible de las crestas de los rebordes residuales, tanto en maxilar como en mandíbula. Ahí lo pueden ver ustedes. Vean cómo el maxilar va hacia adentro y la mandíbula va hacia afuera. Y entonces aquí lo importante es ver cómo voy a poner los dientes con el objeto de no invadir zonas protésicas que no son aprovechables para una dentadura. De acuerdo a Gysi, la existencia de oclusiones cruzadas se identifica con ángulos inferiores a 80 grados. De Gysi estamos hablando a mediados del siglo pasado y ya nos hablaba de este tipo de oclusión. Vean ustedes cómo está la mandíbula, la cresta del reborde residual de la mandíbula, mucho más afuera que la cresta del reborde residual del maxilar. Es menos de 70 grados. Una inclinación del ángulo maxilomandibular con un valor inferior a 80 nos indica la colocación de dientes en oclusión cruzada. Ahí lo pueden ver ustedes. Estamos usando un articulador semiajustable. Estamos observando las crestas de los rebordes residuales con las líneas marcadas en rojo. Y estamos observando un transportador, el cual nos está diciendo, a mano derecha podemos ver los 90 grados y luego hacia adentro 110 grados, 105 grados. Quiere decir que mide 75 grados la diferencia entre maxilar y mandíbula. De acuerdo a lo anterior, cualquier reproducción que se haga en proceso total acorde a los dientes naturales queda descartada, porque ya no existen los rebordes alveolares. Ahora existen los rebordes residuales, algo que nos quedó de lo que era el maxilar y mandíbula cuando tenía los dientes. Véanlo ustedes. Ahí está un paciente con el diente natural. Vean la dirección y la posición del hueso. Vean ahora la prótesis total con el diente artificial. La angulación tan diferente que tenemos. Lo pueden ver aquí automáticamente. A mano izquierda tenemos el diente natural. Una vez que se ha extraído, vean cómo el reborde, la línea punteada, se va yendo hacia arriba y hacia adentro. Por lo tanto, colocar los dientes, algo como cuando el paciente tenía los dientes naturales, es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque cuando vemos una dentadura
y el paciente se queja de que está floja, que no le queda, el causante de esa resorción mayor que tuvo el paciente es el odontólogo que puso el aparato protésico. Pretender una oclusión natural en estos casos facilita la inestabilidad de la prótesis, dificultando el movimiento lingual, así como la laceración de carrillos de paciente y aceleración de la resorción. Vuelvo a repetir, el único culpable de la resorción del reborde oclusal es el pseudodentista que puso esa placa total en la boca de ese paciente. La colocación de los dientes debe realizarse de forma que los movimientos funcionales de músculos y mandíbula no produzcan inestabilidad de la prótesis. Ahí tienen ustedes lo que es la zona neutra. Vean ustedes cómo el espacio de la lengua queda exactamente comprendido dentro de la cara palatina y lingual de los dientes, tanto superiores como inferiores. Y del otro lado, el carrillo. Y vean cómo estoy encima de la cresta del reborde residual. Si yo esos dientes los dirijo a una posición inadecuada, vean cómo del lado derecho puedo ver la laceración que está produciendo las cúspides bucales sobre los carrillos de ese paciente. Esto es lo que deben de observar todos ustedes. ¿Cuál es la cresta del reborde residual? Yo estoy poniendo una línea azul marcando lo que va a ser la cresta del reborde residual. Vean ustedes dónde están colocando los dientes, totalmente hacia el carrillo. De esa forma, el paciente nunca va a tener estabilidad en el aparato protésico. Para algunos autores, angulaciones entre los rebordes residuales de 80 o más, la mencionan como angulaciones normales. Esto es normal. Pudiendo ser que entonces angulaciones menores serían para pacientes anormales. Entonces una clase 2 es anormal. Entonces una clase 3 es anormal. Entonces una persona de más de 2 metros es anormal. Entonces una persona de unos 50 es anormal. Por favor, no digamos tonterías. Pacientes clase 1, clase 2 o clase 3 son normales en toda la extensión de la palabra. Si acaso pudiéramos mencionar el término de atípico, no es lo clásico. ¿Y lo ven? Vean ustedes una clase 1 hacia el lado izquierdo, hacia la parte media una clase 2 y hacia la parte del lado derecho de la pantalla una clase 3. Casas comerciales fabricando dientes. Para una clase 1 en la parte superior, para una clase 2 en la parte media y para una clase 3 en la parte inferior. Al existir igualdad de tamaño entre maxilar y mandíbula, la línea maxilomandibular en relación al plano protésico nos da un ángulo de 80 y 90 grados. Al momento de colocar los dientes, se ubican en su eje central, logrando axialización de las fuerzas y obteniendo estabilidad de la prótesis. Lo que entra directamente en sentido vertical sobre la cresta del reborde residual provoca mayor estabilidad del aparato protésico que lo que entra en una forma hacia un vacío. Ahí lo ven ustedes. Ahí tengo 90 grados. Vean la cresta del reborde residual superior, la cresta del reborde residual inferior y está exactamente en línea recta. Las fuerzas axiales son las más positivas porque permiten mayor estabilidad de la prótesis y una menor resorción ósea. Si va en sentido axial, si va en sentido oblicuo, automáticamente no va a haber estabilidad y va a haber mayor resorción. Y repito, el culpable de resorción es el odontólogo que quiso hacer una placa total. Las fuerzas involucradas en la masticación no se limitan a las superficies oclusales de los dientes artificiales. Deben dirigir según la tolerancia a la compresión de la mucosa sobre el hueso. Vean ustedes en la parte de la mandíbula. ¿Dónde están los surcos de desarrollo de los dientes inferiores? Exactamente sobre el centro del reborde residual. Vean cómo marcamos del lado derecho el centro del reborde residual y ahí tiene que coincidir el surco de desarrollo de nuestros dientes inferiores. Por lo tanto, la superficie oclusal de molares y premolares debe ser lo más reducida posible, nada semejante a dientes naturales, y deben ser colocados exactamente sobre la cima de la cresta del reborde residual, independientemente del grado de la atrofia de los rebordes residuales. ¿Qué queremos decir con esto?
que automáticamente la superficie cruzal de los dientes artificiales es mucho más pequeña que de los dientes naturales. Precisamente, ¿por qué? Por la resolución del reborde residual. Pero si por las razones sabidas no atendemos a la así llamada regla de cresta y colocamos molares y premolares directamente perpendiculares a los límites del reborde residual, entonces deberá quedar cuanto más marcada la atrofia, tanto más entrecruzados. Entre más amplia sea la mandíbula y más reducido el maxilar, más entrecruzamiento va a existir en esos dientes. En caso de rebordes residuales bien conservados, la línea crestal superior sobrepasa a la inferior al ser proyectada una sobre la otra. Cuando los rebordes residuales están fuertemente atrofiados, la línea crestal inferior sobrepasa a la superior, alcanzando una posición desfavorable. Vean ustedes, ahí tenemos nuestro modelo. Esta es la forma como nosotros trabajamos. La colocación de los rodillos, el ángulo de cera de 90 grados, la línea de cera azul para identificar dónde está la cresta del reborde residual, y que a la hora de que coloque yo mis rodillos, lo haga exactamente encima de la cresta del reborde residual. Otro autor, Winkler, todo el mundo lo hemos leído, todo el mundo lo hemos sabido de él. Se deben colocar los dientes superiores anteriores tan adelante como lo requiera la estética. Y colocar los dientes superiores lo más atrás, hacia el lado igual, sobre el reborde residual, sin interferir con la lengua. Así que el paciente se verá menos prognata. ¿Lo ven? ¿Dónde está la cresta del reborde residual superior hacia el lado izquierdo? ¿Dónde la del inferior? Vean el traslape que se está haciendo entre los dientes superiores e inferiores. Ahora vean del lado derecho. Es más amplia la mandíbula, más reducido el maxilar, por lo tanto ahora los dientes quedan encima de la cresta del reborde residual, los dientes inferiores, pero lo más hacia el igual posible. ¿Para qué? Para que el paciente se vea mucho menos prognata. Entonces decíamos, es un alineamiento atípico, no normal, no anormal, es atípico. En este tipo de oclusión, los dientes superiores y posteriores cruzan está en la fosa central en lugar de la cúspide palatina, como podría ser una clase 1. Sin embargo, esto no es una regla estricta, y así como puede existir oclusión cruzada unilateral o bilateral, la misma se puede presentar en uno o varios dientes posteriores, en cada arcada, para seguir la regla de colocación sobre la cresta del reborde residual. Puede ser que sea nada más parte del segundo molar, la cúspide distal, o todo el segundo molar, o parte de la cúspide distal del primer molar más el segundo molar, o desde los premolares. No es una regla que deba de seguirse al pie de la letra. La fosa de los dientes posteriores inferiores se hace más amplia hacia el igual mediante su tallado, y los dientes se colocan con su eje longitudinal hacia el lado bucal. Otro autor. Este tipo de... esta diapositiva la pongo yo para que la vean ustedes, de acuerdo a Yering, y nos dice cómo es el montaje de los dientes posteriores y superiores en una oclusión cruzada. No lo acepto, no me gusta, no concuerdo, porque el paciente que vio Yering para poner ese concepto es el que estoy viendo yo, tiene las mismas características que tenía su paciente de él. A cada paciente tiene que verse de forma muy individual, y no puedo yo empezar a hacer la oclusión cruzada a partir del segundo premolar. No sé si sea el segundo premolar, o sea la cúspide inicial del primer molar, o la cúspide inicial del segundo molar. Lo que mi paciente necesita. De los dientes. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo se colocan los dientes inferiores? Entonces, por lo general, el primer premolar se coloca en una relación anatómica clase 1, y en el segundo empieza. No es cierto. ¿Qué necesita mi paciente? A eso es lo que tengo yo que resolver. Para Caguane, el principio de relación bucolingual de los dientes posteriores está basado en residual. Fíjense siempre cómo nos están hablando de la cresta del reborde residual. Es la posición donde deben ir colocados los dientes. ¿Se acuerdan de la diapositiva de hace rato de la dentadura que ya estaba colocados los dientes? Cómo estaban totalmente fuera de la cresta del reborde residual. Antes de colocar los dientes, la cúspide bucal del molar superior debe ser tallada hasta que la porción media de la inclinación lingual de las cúspides bucales superiores sea colocada hacia la línea del reborde residual inferior, en el rodillo de oclusión inferior, y se consigue una relación de oclusión cruzada. La relación
ninguna cúspide antes de tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a hacer una oclusión bibalanceada, en donde tenemos que tener contactos en céntrica y en excéntricas, tanto del lado de trabajo como del lado de balance, tanto en el lado de protrusión como en el lado de retrusión. Entonces es algo muy importante que debemos de respetar. No gastemos ninguna, no desgastemos ninguna cúspide hasta que tengamos nuestros dientes colocados y logremos lo importante, una oclusión bibalanceada. La oclusión jugada para el mismo autor empieza en la superficie inicial del segundo premolar. Volvemos a lo de Jane hace rato. No concibo yo con esta idea. Ahí tienen ustedes lo que yo hago. Vean ustedes dónde están colocados mis dientes inferiores, perdón. Exactamente en el centro de la cresta del reborde residual. Vean ustedes dónde coloco mis dientes superiores. Marcamos centro del reborde residual y vean cómo no coinciden. Del lado derecho lo puedo ver, en la letra A. Vean hacia dónde van los surcos. Qué bueno que no puse un tercer molar. Si no me queda, pues sobre el malar, o no sé en dónde, qué parte del hueso lo hubiera yo colocado. Vean en la parte inferior. La misma regla, la misma línea, pero ¿con qué coincide? Con el surco central de los dientes posteriores. ¿Se trabó? Perdón. Ahí lo tienen. Vean en la letra A cómo están fuera del reborde de los dientes posteriores. Vean en la letra D, la del lado derecho, qué diferencia de la del lado izquierdo. O derecho paciente e izquierdo paciente. De acuerdo a mi regla, vean, estoy totalmente fuera de la cresta del reborde residual de la letra A. En la parte del medio, ahí voy al centro. En la parte de la letra D, exactamente estoy en el centro de la cresta del reborde residual. Mi modelo ya en el articulador, marcando el centro del reborde residual, viendo dónde están colocados mis dientes, exactamente voy sobre el centro. Vean, la línea coincide. Vean del otro lado. Ahí tienen ustedes las angulaciones de las que hablamos en un principio. En la parte inferior, la línea de adentro es la que es de la parte de la cresta del reborde residual superior. En la parte inferior, la línea de afuera es el centro del reborde residual inferior. ¿Coinciden? Para nada. Si yo sigo una colocación de dientes de una clase 1, ¿en dónde tendría que poner los posteriores? ¿Sobre fondo de saco? ¿O meter los inferiores a piso de boca? Vean cómo tenemos el transportador y podemos ver exactamente. Vean 90 grados en la parte superior con la parte de adentro de la parte inferior. Ahí están. Pero vean hasta dónde se va la parte inferior. Hacia el lado externo. Y me está dando 79, 78 grados. Del lado contrario. Un acercamiento para poderlo ver más claramente. Y ahí tiene usted la dentadura. ¿En dónde está cruzada la dentadura del lado izquierdo? Premolares no. Se empieza a cruzar el primer molar y se cruza totalmente en el segundo molar. Centro del reborde residual superior. Vean dónde está el rodillo, vean dónde están los surcos. Los trazos que hago para que coincidan. Ya colocados mis dientes. Los movimientos que hago. Ahí estoy haciendo un movimiento de trabajo. Bucales superiores con bucales inferiores. Vean esto. ¿A dónde colocarían otro diente más? Ya no está, ya no hay espacio para colocarlo.
Vean mis movimientos, lado de trabajo, lado de balance. Vean. Una cosa muy importante. No voy a decir yo que yo hice esto. No sé qué día yo amanecí y empecé a colocar dientes inferiores y articular dientes superiores. ¿Por qué lo hice? Porque dije, bueno, si la dentadura inferior es la más inestable, primero voy a dar estabilidad a la parte inferior y posteriormente haré la parte superior, ocluiré la parte superior. Y generalmente todas las técnicas nos dicen que primero va la parte superior y luego la parte inferior. Y verdaderamente creo yo que estamos equivocados al hacerlos en esa forma. Caso clínico, número 1. Vino un compañero de aquí de la facultad hace años y me presentó, ¿sabes qué? Que le voy a hacer una placa a mi familiar. Ajá, a ver, déjame ver tus modelos. Ah, qué padre, qué buenos modelos tienes. Estoy viendo el maxilar. Algo grandecita, la mandíbula. Él me presentó este modelo, yo soy modelos que no acepto, pero él me dio ese modelo en ese momento, cuando le dije yo, déjame atender a tu pariente y yo lo voy a rehabilitar. Vean el tamaño de la mandíbula y vean el tamaño del maxilar. Ya, tomé yo mis impresiones, hice yo mis donde tuvo que realizarla para que el cuero palatino pareciera en esa posición. Y vean la discrepancia que existe entre el maxilar y mandíbula. Una mandíbula muy amplia, un maxilar muy reducido. Visto de frente, vean la parte posterior, no coincide la cresta del labor superior con el inferior. Visto por atrás, siempre utilizamos nosotros articulador semiajustable para poder trabajar, no utilizamos bisagras, no utilizamos oclusores, y desgraciadamente, si esto ustedes no lo hacen, no hay técnico dental que lo pueda utilizar. Perdón, pero mis compañeros técnicos son muy brutos y no tienen noción de lo que es hacer una oclusión bibalanceada. Ellos están dedicados a hacer placas totales, y lo voy a demostrar al final. Ahí tienen ustedes el maxilar, ahí tienen ustedes la mandíbula. Vean la diferencia del modelo que me presentó mi amigo a lo que tengo yo, muy reducida, muy pequeña. Sí, no me da miedo. Sobre eso voy a trabajar. Marco mi centro. Separé. Vean el modelo amarillo. Vean la posición. Y ya coloqué mis dientes inferiores, superiores. En la parte inferior están colocados los dientes superiores. Se llama una oclusión cruzada e invertida, porque los dientes superiores del lado izquierdo los mandé a la parte inferior del lado derecho. Y lo mismo hice del lado contrario. ¿Por qué? Porque el diente maxilar es mucho más ancho que el diente mandibular. El diente mandibular es mucho más largo mesodistalmente. Entonces, para cubrir mis espacios y para que me pudiera dar una oclusión, estoy invirtiendo la posición de esos dientes. Vean ustedes. Y ya colocada la dentadura en la boca. Vean los contactos que yo tengo. Vean las cúspides bucales superiores en los surcos centrales de los inferiores. Que es al revés. Acuérdense que en la parte superior están los dientes inferiores y en la parte inferior están los dientes superiores. ¿Lo ven? ¿Cuántos contactos ven ustedes ahí? Todos. No me falta ningún contacto. Estoy poniendo los dientes inferiores tan atrás como sea posible. El paciente va a quedar prógnata. Perdóname, es prógnata. Si el paciente no quiere ir así, pues entonces primero que vaya a cirugía, que me hagan una hemimaxilectomía para reducir el tamaño del maxilar y posteriormente le hago una clase 1 muy bonita. Pero a esa edad se podrá hacer.
Vean la dentadura colocada. No la estoy deteniendo con nada absolutamente. Yo no uso las estupideces del Corega. Yo no uso las pastas adhesivas. Mi dentadura tiene que estar en la boca sin nada o está mal elaborada. Vean cómo la superior no se desplaza. Vean la posición que guarda la inferior. No estoy invadiendo carrillos. No estoy invadiendo la posición de la lengua. Estoy respetando la regla de cresta. ¿Lo ven? Vean qué tan afuera están los dientes inferiores de los dientes superiores. Terminada la dentadura. Otro compañero una vez me presentó su dentadura y quería hacer una clase 3 con una clase 1. ¿Ya vieron la posición de los dientes anteriores e inferiores? Vean, está mucho más afuera el tercio cervical que el tercio incisal. Para hacerlo clase 1, ¿ya lo vieron? Caso clínico número 2. Este caso clínico ya es elaborado por uno de mis alumnos. Ahí lo tienen ustedes ya montado en el articulador, midiendo las angulaciones de las que hemos hablado, 70, 80 grados, ahí lo podemos ver perfectamente bien. Ya colocado los dientes anteriores. Los rodillos, vean las marcas de los centros de los rebordes residuales, tanto en superior como en inferior. Visto por atrás, visto por enfrente. Ahí tienen las bases de registro. Y voy a empezar a colocar los dientes en la parte inferior. No sigo ninguna técnica con colocación de dientes en la parte superior. Yo primero coloco inferiores y articulo los superiores. Ahí lo tienen ustedes ya colocados todos los dientes inferiores. Recordando que es invertida. Los dientes superiores del lado derecho están abajo del lado izquierdo. Y los dientes superiores del lado derecho están abajo del lado derecho. Vean, estoy siguiendo el centro de la cresta del reborde residual. Un lado, el lado contrario. Centro de la cresta. Vean el ancho que tiene la mandíbula. Visto por detrás, vean en dónde están los centros de las crestas. El de arriba, vean dónde está la línea roja, y el de abajo, vean dónde está la línea roja. Totalmente fuera. Vamos a empezar a colocar los dientes superiores, a articular los dientes superiores. Ahí tienen la función céntrica. Ahí tiene el movimiento del lado de trabajo, en el lado derecho. Está tocando los dos molares. Me piden 3 puntos de contacto. Uno al lado de trabajo, uno al lado de balance y uno anterior. Yo a veces tengo 4, 5 o 6 contactos. ¿Algún desgaste selectivo para lograr mejor asentamiento de la oclusión? Vean dónde está el centro de la cresta del reborde residual superior. En oclusión céntrica. Movimiento del lado de trabajo. ¿Cuántos contactos tengo? Canino, premolar, molar y molar. Puntos prematuros, desgaste selectivo. Ya tengo mi dentadura totalmente colocado los dientes. Contacto en el lado de balance del lado derecho. Contacto en el lado de balance del lado izquierdo. La dentadura ya terminada en cera. Probada en la boca del paciente. Vean los contactos. Los desplazamientos. Dentaduras terminadas. Nuevamente colocadas en la boca del paciente. Oclusión céntrica, protrusión, desgaste selectivo, puntos prematuros de contacto, para poder hacer el desgaste satisfactorio necesario para el paciente. Y yo les pregunto, ¿y tú qué haces? ¿Placas?
Esto es lo que decías de las placas. Insignia de alguna corporación. ¿Sí? O automóviles. O, imagínense que les gustaría tener un anuncio de estos en su consultorio. O los perros. ¿Y de qué color la quieren? ¿De qué tamaño quieren? ¿De qué tamaño el hueso quieren que sea para la placa? O prótesis. ¿Y qué es una prótesis? Es un órgano artificial colocado para sustituir la pérdida de un órgano natural. Tiene que funcionar igual que cuando el paciente tenía sus dientes naturales. Entonces, la colocación del aparato protésico no es decir al paciente ya está su plaquita, listo, si le molesta rebájele, o bien cualquier cosa póngale un adhesivo. No, 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 no. La responsabilidad es del odontólogo, hasta dejar perfectamente asentada la dentadura en una muy buena oclusión. Y posteriormente el paciente tendrá que seguir las indicaciones al pie de la letra. El paciente tendrá que enseñarse a hablar, a gesticular, a sonreír, a bostezar, a masticar, qué cantidad de bolo alimenticio y en qué zona debe de colocarlo. La prótesis es un procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la pérdida de un órgano o parte de él. Pero no es una cosa que el paciente de la noche a la mañana lo vaya a poder manejar. No. Pónganse ustedes en la cabeza esta idea. Hace 8 años, no sé cuándo, las Olimpiadas aquellas donde una persona sin piernas ganó una carrera. Ahora está en la cárcel, creo que mató a la novia, a la mujer, no sé qué cosa, hizo un sudafricano. ¿Qué tenía en las piernas? 2 planchas de fierro. ¿Ustedes creen que le pusieron las planchas de fierro y salió corriendo? No. Le pusieron las planchas y dio 2 pasos, los sentaron, se las quitaron, las engrosaron, las adelgazaron, las alargaron, las acortaron. Yo no sé qué le hicieron. Y el proceso se llevó 1, 2, 3 años. Y a los 3 años el tipo corrió y ganó la carrera. Lo mismo va a pasar con la dentadura. El paciente tiene que enseñarse a usar el aparato protésico. Tan es así que pregúntenle a un paciente con una placa total si lava la dentadura. No. La meto a la regadera o la meto a la llave del agua y la enjuago. Y todas las bacterias que se pegaron, es que no uso cepillo porque yo no tengo dientes. Ah, nada más es para los dientes el cepillo, no es para cepillar la mucosa, para arrastrar todo lo que se pega a la mucosa, para limpiar la dentadura, para desinfectar la dentadura. ¿Qué desinfectantes usa el paciente para su dentadura? ¿Cada cuándo los cambia? Véanlo. Se lo decía en un principio. No está muy claro. No, así venía. Es una propaganda argentina. ¿De acuerdo? Y dice, tu odontólogo te hizo esto. Y claro, él solo conoce de prótesis por diapositivas. Y si no quieres que te pase lo mismo y encima ahorrarte un 70% de dinero, venite a Géminis Dental. Somos mecánicos dentales especializados en prótesis y no hacemos como los odontólogos, que toman la impresión y mandan al laboratorio. Acá te hacemos del comienzo hasta el final, siendo nosotros los únicos responsables. En Argentina, no somos los únicos que hacemos las burradas que hacen todos. En todas partes del mundo, los técnicos dentales han tomado tal ponderación que se dedican a rehabilitar pacientes sin tener el más mínimo conocimiento anatómico. Recuerden ustedes, las expectativas adversas que existen hoy sobre la vejez casi siempre están basadas en ignorancia o en premisas falsas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Más que nada, vamos a dar pie de inicio a algunas de las, no preguntas como tal, mencionarles sobre todo que tiene agradecimientos. Hay mucha gente que se siente muy orgullosa de haber sido sus alumnos, y sobre todo lo que hemos recibido. Lo mandan saludar de Honduras, Oaxaca, de Estados Unidos, que por ejemplo, aquí sí mencionan algo, que si está publicada su técnica. Como tal, están preguntando si usted dio una técnica, pero si les quiere especificar de esto, por favor. No lo tengo publicado, porque no creo que sea algo tan... No creo que te diga yo la capacidad de publicar esto, ¿sí?
Yo más bien lo llevo con mis alumnos. Y lo hacemos con mis alumnos y vemos los resultados que obtenemos con los alumnos y nos da mucha satisfacción que el paciente se vaya satisfecho. Pero no lo tengo publicado, ni se me ha ocurrido hacer esa publicación. No tengo la capacidad intelectual para hacerlo. Ok, sobre todo le digo, felicitaciones, le manda a Fabiola Nava que excelente conferencia, Miguel Mejía que gracias doctor, saludos como le había reiterado desde Honduras, hablar un poquito de que muy buen trabajo el que nos está presentando, por ahí creo que tenemos un comentario, a lo mejor hasta de Japón, porque no se entiende bien lo que escribieron sobre el uso de esta técnica. Le mandan saludos, que si recuerda quién es Javier Galván, que le decía Paco. No. Muchos saludos. ¿Se imaginan ustedes en 50 años la cantidad de personas que conozco? Muchísimos, doctor. Todos pasamos por usted. Y mire, en lo que comentan o escriben un poquito más de preguntas, yo sí quisiera que nos especificara un poquito ahorita. No es actualmente, pero de un tiempo para acá se maneja mucho lo que viene siendo sobre dentaduras con implantes. ¿Nos pueden hablar pros y contras? Y sobre todo en este tema de oclusión cruzada, ¿qué tanto a favor o no, teniendo esa desarmonía con los maxilares? No es tanto que tengamos algo favorable. Los implantes es algo muy positivo, indudablemente, pero no todos los pacientes son candidatos a implantes. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que todo el mundo toma un cursillo de 24 a 48 horas, compra un motorcito y se considera implantólogo. Para ser implantólogo yo creo que hay que llevar una especialidad de 4 o 5 años, ¿sí? Y, sobre todo, reconocer cuando el paciente es candidato y cuando no es candidato. Conozco cantidad de pacientes que no han perdido 1, ni 2, ni 4, 10 o 12 implantes, porque el que los colocó pensó que era lo mismo poner un taquete en la pared que colocar un implante. Hazte un bújero, ponle un palo de madera y ponle un tornillo. Según la gente cree que esto es. No, hay que hacer un estudio muy exhaustivo del paciente, hay que tomar una serie de radiografías, tomografías, hay que ver si verdaderamente es candidato y saber qué tipo de implantes. Y esto lo estamos haciendo nosotros con mucha frecuencia en el diplomado de prostodoncia total. En el diplomado de prostodoncia total hacemos todo lo que es la dentadura convencional, hacemos la implante soportada, hacemos las gravitacionales y hacemos todo este tipo de dentaduras que están dando muy buenos resultados y que hay que educar mucho al paciente para el uso del aparato protésico. Nos pregunta Karen Martínez, que si la técnica cruzada solo se usaría en pacientes clase 3 o simplemente en algún paciente que lo necesite. No, es que el paciente es clase 3 por el tipo de resorción del reborde residual. ¿Cómo fue siguiendo la cicatrización? ¿Cuántas veces en maxilar fracturamos la tabla? ¿Hasta dónde se va esa cresta? ¿Sí? ¿Hasta dónde necesita utilizarse? Es de acuerdo a las marcas de la cresta del reborde, respetar siempre la cresta del reborde residual para poder saber automáticamente que estoy haciendo la fuerza axial sobre la zona principal de soporte. Edgar Zavala nos dice que si la discrepancia entre maxilares podría verse favorecida usando dientes de 0 grados. Le hago esta respuesta, estimado doctor. Los animales que tienen dientes de 0 grados son los rumiantes. Perdón, las vacas, los bueyes, los caballos. ¿Cuál es la propiedad, la característica de ese animal? Corta y traga, corta y traga. Y ahora después regurgita el alimento y lo está remoliendo. ¿De acuerdo? ¿El ser humano es carnívoro o es herbívoro? Pero con esto contesté su pregunta. Ya supimos de dónde lo estaban comunicando, doctora de Brasil, Audio Suzuki, y más bien lo que nos está diciendo es que ¿cuándo va para allá? A darles un curso, por favor. Con muchísimo gusto. Dicen, y lo abrevian así, Adriana Ángeles dice, doctor, solo usted una eminencia real. Gracias. Y eso es cierto. Jorge Iván Ramírez nos pregunta, ¿cómo se forma la curva de compensación con esta técnica? De acuerdo a cómo fuimos orientados nuestros rodillos. La curva de compensación se da de acuerdo a los movimientos que nos va dando el paciente. A la hora que yo voy colocando los dientes con un articulador semiajustable, donde yo ajusté las guías condilares con los movimientos de proyección de lateral, automáticamente va dando la posición que va a llevar el diente. Ok.
También nos mencionan que si se parece un poquito a lo que hace ratito estructuramos como una pregunta, pero que si son buenas las prótesis tipo Toronto. Hablan un poquito de las prótesis implanto soportadas. No, pero no, como tal, o sea, puedo hablar de la próxima implanto soportada, pero de la técnica Toronto no la conozco. Diría una tontería si hablara yo de eso. Y bueno, nos preguntan un poquito si pudiéramos dar fechas de inicio del diplomado de prostodoncia. Esta parte, si quiere, me corresponde, yo le apoyo con eso. Claro, sí, en este programa que nosotros tenemos, que ahorita enlazamos tanto el Face en vivo de la Facultad de Odontología como el programa de radio con I+D, por eso es que nos apoyan Diana y está Elías también con nosotros, extendemos y hacemos esta parte publicitaria para que sepan qué es lo que estamos manejando en educación continua. Y como tal, el tema lo amerita, la fecha de entrevista para el diplomado de prostodoncia total se va a llevar a cabo el jueves 8 de junio a las 13 horas, siendo el coordinador de este diplomado el doctor Víctor Moreno Maldonado, especificando que es un diplomado teórico clínico con un horario de viernes por la tarde y sábados cada 15 días, para que ustedes puedan llevar a cabo la elaboración de trabajos clínicos y terminar los mismos. Al mismo tiempo, y referente porque es dentro del área de rehabilitación, tenemos también el mismo día, jueves 8 de junio, pero a las 11 horas, el diplomado de estética restauradora. Este diplomado igual corre a cargo del doctor Víctor Moreno Maldonado, y es un diplomado con las mismas características en cuanto a extensión, dura aproximadamente 11 meses, pero este diplomado de estética restauradora se lleva a cabo los miércoles, por la mañana en un horario de 8 a 2, aunque sabemos que... ¿Martes se va a cambiar ahora? Martes y miércoles, ¿no? Ah, perfecto. Es más el miércoles es el día base, sabemos que los primeros meses se extiende también a los días martes, también teniendo una duración de 8 a 2 de la tarde, aunque algunos días se extiende de 8 a 6, que es cuando involucran toda la parte de teoría. Ambos diplomados de excelente calidad. Quien quiera inscribirse a los mismos tiene que traer la documentación previo a la fecha de entrevista, máximo 2 días antes. Desde el día de hoy hasta 2 días antes de esta fecha antes mencionada podemos recibir su documentación. ¿Qué requerimos? Pues copia del título, copia de la cédula profesional. Entiéndase que son diplomados clínicos. Por tal, les pedimos la responsabilidad de que ustedes ya estén ejerciendo a nivel privado y puedan ustedes tener esa cédula profesional. Un currículum en corto, sin documentos comprobatorios, y llenar la solicitud de registro, la cual la pueden bajar desde la página de la facultad, que es www.donto.unam.mx, o si bien la pueden traer el día que vengan a la coordinación de diplomados. Para entregar toda esta documentación nos ubicamos en el edificio E de la Facultad de Odontología, primer piso. Estamos atrás de la cafetería en un horario de lunes a viernes de 9 a 3 para que puedan entregar la misma. Sí les comento, son diplomados, son los dos que tenemos más saturados. Estamos recibiendo alrededor de 60 personas, de las cuales, obviamente por las capacidades estructurales, nuestra clínica no da para tantos alumnos, sino el doctor Moreno con muchísimo gusto los atendería a todos y aprenderían muchísimo, pero sin embargo sí está limitada la recepción de alumnos. Por eso traigan su documentación a la brevedad y sobre todo el día de la entrevista tienen que presentarse. En lo que nos manejan un poquito más de comentarios o de preguntas que tengan, Doc, y vamos a tener un espacio de diálogo, en el cual queríamos hablar un poquito de cómo se lleva a cabo ese manejo que tenemos que tener con los pacientes que requieren de una prostodoncia total. ¿Cómo podemos llevar esa parte como afectiva para ellos? Bueno, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que yo he visto en la parte externa, el paciente llega a un consultorio dental y el que está ahí adentro, llámese odontólogo o llámese no sé qué, lo sé si yo le hago su placa. Espera, ni siquiera sabe las características del paciente, ni siquiera sabe las enfermedades del paciente, ni siquiera sabe si es un paciente inmunocomprometido, ni siquiera sabe si es un paciente si vive solo, vive con compañía, vive con familiares. Son cosas muy importantes. El paciente tiene que entender, tiene que captar perfectamente que su problema de él te interesa a ti. Que su problema de él es tu problema y que tú se lo vas a resolver. Por un lado. Pero por otro lado, cualquier tratamiento que yo haga tiene una responsabilidad de mi parte. 50%. El otro 50% pertenece al paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Yo le pongo una dentadura al paciente y le doy un instructivo al paciente de cómo lavarla, de cómo desinfectarla, y hay pacientes que regresan aquí a la facultad con la dentadura sucia.
En ese momento, con todo el dolor en mi corazón, le digo al paciente, yo no lavo excusados, no lo vuelvo a ver aquí y lo despido. Porque el paciente tiene que enseñarse a sellar su dentadura, a desinfectar su dentadura. Y si el paciente depende de la familia, ¿con quién hablo yo? ¿Quién le va a poner la dentadura? ¿Quién le va a quitar la dentadura? ¿Quién le va a asear su boca? ¿Quién va a asear la dentadura? ¿Quién va a estar al pendiente de esa dentadura? El paciente de una prótesis total tiene que acudir a consulta cada 6 meses para revisiones periódicas. ¿Está sentando bien el aparato? ¿Está ocluyendo como debe ser? ¿Tengo que hacer algún desgaste selectivo? Recuerden que los pacientes de la tercera edad son pacientes, pero nerviosos a más no poder. Y si en algo pueden ellos desquitar ese sistema nervioso, es en la dentadura. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de buscar el mayor estabilidad del aparato protésico? La mayor interferencia de puntos. Y esto lo voy a hacer con el paciente. Pero el paciente tiene que saber que el aseo de sus dentaduras es importante. ¿Cuántas veces vemos a una persona y le decimos, hay que quitar la dentadura por lo menos durante la noche y meterla en una... Ay, no, ¿cómo cree? Que mi viejo me vea sin dientes. Señora, por favor, viva usted la realidad. No viva en la ignorancia total. ¿Qué tiene que a su viejo la vea sin dientes? Él también ya tiene muchos defectos y nadie le está diciendo nada. Si la dentadura hay que quitarla es porque el hueso en la cavidad bucal necesita oxigenarse y la resina acrílica necesita hidratarse y hay que lavarla y desinfectarla. Sobre este tema que nos mencionó, los pacientes para la desinfección de dentaduras, ¿qué deben de hacer? Tenemos 8 productos caseros. Un día, cuando el alumno aquí de la facultad, de mis alumnos, entregan las dentaduras, generalmente los obligo a que le regalen al paciente un Tupperware y un cepillo especial para dentaduras totales. Entonces, al paciente se le entrega eso y se le enseña cómo un día se quita la dentadura y la sumerge en un cuarto de litro de agua. Al día siguiente, la misma dentadura la vuelve a sumergir, pero ahora pone un cuarto de litro de agua y 2 gotas de cloro. 2 gotas, no un chorro de cloro, 2 gotas. Al tercer día pone vinagre blanco. Al cuarto día pone una pasta reveladora. Y así está cambiando continuamente y son 7, 8 días de cambios continuos. ¿Por qué? Porque de esa forma evito yo que se forme un medio de reproducción de bacterias cuando le estoy cambiando de ácido a básico, y la bacteria me llega y me pregunta, oye, espérate, ya no me estén cambiando tantos productos porque no sé ni con quién adaptarme. Es lo que quiero, que no te adaptes. El paciente cepilla su mucosa, el paciente cepilla sus rebordes residuales, el paciente cepilla su paladar. Esto lo tiene que hacer el paciente y lo tengo que enseñar yo en la clínica el día que entrego el aparato protésico. Ok. Sigue recibiendo muchos saludos de Guadalajara, muchas felicitaciones. Cuando el paciente está recibiendo un aparato por primera vez, esa prótesis puede generar incomodidades, como acaba de mencionar. Que les puedan citar 2 o 3 productos que tengan que ver con la formación de úlceras. No, ningún producto. El aparato es algo similar a unos zapatos nuevos. Si ustedes se ponen unos zapatos nuevos y caminan 2 kilómetros, llegando a su casa, ¿qué hacen? Se los quitan y descansan y buscan la chancla. Yo tengo que tomar ahorita una impresión de la boca donde voy a trabajar. En esa impresión hay una mucosa. Debajo de esa mucosa hay fluidos, hay nutrientes, hay líquidos que durante el día bajan y suben. Entonces, la resina acrílica es rígida. Yo la pongo ahorita y al paciente le va a incomodar. ¿Por qué? Porque el fluido, el nutriente, los líquidos que hay, bajan y suben. Entonces, yo le doy al paciente una semana después de que coloqué la dentadura para estar revisando el asentamiento del aparato protésico. A la semana, ese aparato no molesta nada. Y entonces yo hago un desgaste selectivo para terminar de buscar mi oclusión bibalanceada. Le van a preguntar algo. Silvia Carrillo, ¿prótesis total de teflón o Valplast? Yo sé. Perdón, pero no quisiera contestar esa pregunta. Nosotros, México, es el excusado de Estados Unidos. El Valplast y el material es una poliamida. La poliamida absorbe agua en cantidades exageradas. Número 1, al absorber agua, absorbe bacterias. Número 2, al no ser un material resistente, sino flexible, automáticamente la fuerza de la oclusión nunca irá sobre el reborde usual, sino sobre zona secundaria de soporte.
Estados Unidos no permite el uso de esos materiales allá. Ah, pero aquí en México todos lo aceptamos. Contestada, doctor. Sabía, pero se la tenía que hacer, ¿eh? Gracias. Siguen las felicitaciones desde Perú, lo llaman eminencia y así es. Y bueno, estamos a punto de concluir este programa. Ha sido un gusto, doctor, estar aquí. ¿Algún correo? Finalmente, siempre usted sabemos que lo encontramos en el laboratorio, pero ¿alguna referencia por si alguien quiere dirigirse a usted? El correo es lab de laboratorio, interunam@hotmail.com. Nos están marcando que si la ponencia puede repetirse o dónde la pueden consultar. Finalmente les recordamos que este material que muy amablemente todos los doctores lo publican en Face para que todos podamos estar en una educación continua, es material de ellos y es de forma personal. Sin embargo, toda la presentación como programa de radio la tenemos en la página de la facultad. Ustedes saben que es Facultad de Odontología UNAM, o en el Face de Educon, que es educon.unam. Así como también en lo que viene siendo los programas de YouTube, que posteriormente saca I+D, aproximadamente en 15 días, pueden encontrar igual toda la ponencia por aquello de que se hayan perdido alguna parte. Nos preguntan si hay algún libro donde ellos puedan consultar y ampliar esto, doctor, que les pudiera recomendar. Bueno, los libros que estuvimos viendo ahí, está Yering, está Horst, está Winkler, está Baucher, también menciona algo de eso, de oclusión cruzada. Pero miren, lo importante aquí, desgraciadamente para mi forma de ver, la protodoncia total no la puede hacer nadie más que el odontólogo. Lo voy a decir claramente. Yo tengo un laboratorio aquí en la facultad donde procesamos alrededor de 800, 900 dentaduras por año de los pacientes que vemos. Y ese laboratorio inició hace 15, 18 años aproximadamente. En un momento determinado, cuando empecé a hacer el laboratorio, vinieron unas personas de un CETIS a hacer servicio social. Eran técnicos dentales. Los pobrecitos no sabían nada. Me quedé con 2 personas de las 12 que vinieron. Actualmente ellos están en el laboratorio y han cambiado su forma de ser y su forma de trabajar en una forma enorme. Desgraciadamente, repito, la prótesis total, si no la hace el odontólogo, no hay un técnico dental que sepa hacer lo que hemos hablado. Y eso me pongo a juicio de cualquiera de ellos. Gracias, doctor. Tenemos nada más algunas anotaciones también que nos mandan por I+D. Preguntan que tal vez el odontólogo no tiene toda la culpa, los técnicos no tienen los conocimientos para desarrollar trabajos con todas las características necesarias porque aprenden con un familiar que les enseñó, etcétera, etcétera. Así es. Por eso va de la mano con la recomendación que nos acaba de decir, ¿no? Nos pregunta también Marta Gutiérrez, que cuál es la altura máxima de proceso que debe de tener para poder colocar una prótesis con las características que usted menciona. Siempre y cuando yo trabaje sobre el reborde residual y no invada la zona muscular, mi dentadura, y con la participación del paciente, logro hacer una dentadura que asiente perfectamente sin ningún tipo de adhesivos. Decíamos hace un momento, el paciente no cepilla la dentadura. Imagínense que ustedes ponen unas sustancias esas que venden en el mercado, esos polvitos, esos cojinetes. ¿Cada cuándo la lavan? ¿Por qué tenemos tanto problema de Candida albicans en esos pacientes? Por ese tipo de productos que usan. Porque nunca los quitan, nunca los retiran. Le ponen uno encima del otro. No debe de usarse nada. La mucosa más frágil que tenga, podemos encontrar materiales en el mercado, como un rebase elástico que el paciente puede utilizar y que le va a durar mínimo 1 año sin tenerlo que cambiar. Y que ayuda enormemente en rebordes pequeños y delgados. Erika Gómez Tagle también nos pregunta que ella ha observado que en pacientes con pérdida de dientes posteriores inferiores tienden a caer en mordida cruzada anterior y después cuando requiere una rehabilitación de dientes anteriores superiores es muy difícil adecuar la oclusión. ¿Qué le podría recomendar? No, lo que pasa es que el paciente tiene que rehabilitarse inmediatamente que se pierde un diente. Imagínense usted que el paciente perdió los premolares hacia atrás y se quedó con los anteriores, inferiores. ¿Con qué come el paciente? No, yo como perfectamente bien con estos dientes. A la hora de utilizar esos dientes, ¿qué pasa? Se van exfoliando y vestibularizando.
y va apoyando el borde inicial de los dientes en la cresta del reborde superior, que es lo que hace hundirlo y darnos lo que conocemos como el síndrome de combinación. Rebordes residuales muy cortos en la parte anterior superior y dientes muy... Si tiene alguna marca de dientes de acrílicos o de acrílico para poder llevar a cabo la elaboración de dentaduras. Bueno, los dientes de función cruzada los vende la casa Ivoclar y los vende... Ay, se me olvidó el nombre. Es una casa colombiana que vende los dientes para función clase 1, clase 2 y clase 3. Gracias, doctor. Se quedaron algunas preguntas, sobre todo muchísimas felicitaciones. Ya les dijo el doctor Moreno cuál es su correo para cualquier duda. Con mucho gusto contestamos. Eso, mi doctor. Y recordarles, dentro de 8 días vamos a estar con ustedes con el Facebook en vivo, que sería Abscesos Periodontales con la doctora Patti Vargas. Y el 7 de junio, junto con el Face, nos enlazamos con nuestro programa I+D para estar con ustedes en esta extensión en que sabemos que los programas de radio duran un poquito más. Fue un gusto estar hoy con ustedes. Darle las gracias a todos los que participaron, Luis, Elías, Diana, Mario, el doctor Rodrigo, y sobre todo a usted, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Maru Vera. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, y a quienes nos acompañan vía Facebook les pedimos por favor enviarnos un correo a cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo, y el número de la conferencia del día de hoy es la número 522. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec por esta interesante conferencia. Gracias a todos nuestros queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.